Oíd, mortales, es la historia del Señor de los Milagros, testimonio de la fe y de la devoción de un pueblo. Que su ejemplo nos inspire a buscar la protección y la guía divina en nuestras vidas. Es durante el pontificado del Papa Inocencio X, del reinado del rey Felipe IV en España, siendo virrey del Perú, don García Sarmiento de Sotomayor, y arzobispo de Lima, don Pedro de Villagómez, que un humilde esclavo negro de casta Angola pintó en el galpón de su cofradía la imagen de un Cristo crucificado. Es el inicio de la historia, es la mayor página que se escribe en el Perú virreinal, es la conquista de los corazones que reúne a devotos, es, sin duda, la devoción más importante del Perú, que nace el año de 1651 en el siglo XVII. Ah, ¿quién tiene en la memoria aquel verso que recita? Quien se acuerda de la justicia divina, vive casto, vive misericordioso, vive penitente, vive ajustado a la ley de Dios. Quien se olvida, vive impuro, vive cruel, vive soltando la rienda a los vicios. No se acuerda Lima de los enojos de Dios, no se acuerda de sus castigos, que si se acordara, de ciudad pecadora pasaría a ser ciudad santa. De una Babilonia de culpas pasaría a ser la Jerusalén de virtudes. Contaba Lima en ese entonces con una población de unos 35.000 habitantes, cantidad que se iba incrementando con la llegada de miles de personas atraídos por la prosperidad y por la riqueza. Era común el tráfico de esclavos, quienes llegaban procedentes del África Occidental: congos, mandingas, carabelíes, mondongos, mozambiques, terranovos y angolas. Fueron los angolas que fueron llevados a la zona de Pachacamilla en 1651. Al estar instalados, se organizaron para construir sus cabañas y callejones divididos en habitaciones, donde rendían culto a distintas imágenes de santos. Recordaban su libertad y cantaban siempre en su lengua nativa. Cuidaban de sus enfermos y que sus muertos tuviesen un entierro decente. Los negros angolas eran el grupo más numeroso entre los esclavos, pero no eran muy valorizados. Eran considerados enfermizos y poco propensos a la cristianización. Un grupo de negros construyó una cofradía en el barrio de Pachacamilla, llamado así porque habitaron allí unos indígenas de la zona prehispánica de Pachacamac. En una de sus paredes de adobe, un negro angoleño llamado, según relatan, como Benito, bajo inspiración divina, plasmó en 1651 la imagen de Cristo crucificado. La imagen fue pintada en una pared tosca, cerca de una acequia de regadío con un acabado imperfecto. El esclavo angoleño no tenía estudios de pintura y ejecutó la obra por su propia fe y devoción a Cristo. El 13 de noviembre de 1655, a las 14:45 horas, un fuerte terremoto estremeció Lima y el Callao. Derrumbó templos, mansiones y viviendas frágiles, generando miles de víctimas mortales. El temblor afectó también la zona de Pachacamilla, donde todas las paredes del local de la cofradía se derrumbaron menos una. El débil muro de adobe donde estaba la imagen de Cristo quedó intacto y sin ningún daño. Fue el primer milagro. Tras ese maravilloso acontecimiento, se comenzaron a realizar reuniones para venerar la imagen los viernes por la noche. Los pobladores llevaban flores, perfumaban el ambiente, entonaban plegarias y con el correr del tiempo fue aumentando la peregrinación. Viendo
con malos ojos todos estos hechos, el párroco de San Sebastián, don José Laureano de Mena, hace de conocimiento al entonces virrey conde de Lemos, don Pedro Antonio Fernández de Castro, para que intervenga como autoridad, para que prohibiese las reuniones y que diera la orden irrevocable de borrar al Cristo, ya que, según su criterio, estaba fuera de los cultos religiosos. Las dificultades no habían sino comenzado. Aquellas reuniones atraían a toda clase de personas, no todas venían por buenas razones. El virrey mandó al promotor fiscal del arzobispado, don José Lara y Galván, quien verificó la existencia de la imagen de Cristo crucificado. Dictaminó que se borrase la imagen entre los días 6 y 13 de septiembre de 1671. El primero en intentarlo fue un pintor indio, quien al momento de subir por la escalera sintió temblores y escalofríos. Tuvo que ser atendido para proseguir luego con su tarea. Pero tal fue su impresión que bajó raudamente y se alejó asustado del lugar. El segundo hombre se acercó a la imagen, pero algo vio en ella que le hizo desistir de raspar la imagen. El tercero fue un soldado real, de ánimo más templado y recio. Subió, pero bajó rápidamente, explicando luego que cuando estuvo frente de la imagen vio que ésta se ponía más bella y que la corona de espinas se tornaba verde. Las autoridades no se dieron por vencidas, pero el pueblo comenzó a protestar. Informado el virrey de lo acontecido, decidió revocar la orden y darle culto a la imagen. Es así que el 14 de septiembre de 1671, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz en los días de hoy, se celebró la primera misa ante el Cristo de Pachacamilla. Los peregrinos aumentaban continuamente y pronto se le comenzó a llamar como el Santo Cristo de los Milagros o de las Maravillas. El 20 de octubre de 1687, 32 años después, otro violento terremoto arrasó con Lima y el Callao, derribando la ermita edificada en honor al Cristo. Dicen que el tiempo del terremoto era el tiempo suficiente para rezar 3 credos. Pero, como sucedió anteriormente, la imagen del Señor quedó en pie. La noticia de este portento comenzó a difundirse y así se llamó como un milagro. Se esparció como la pólvora. La gente acudía en masa a la iglesia para ver la pintura y a pedir la intercesión del Señor de los Milagros. Los milagros comenzaron a ocurrir. Enfermos sanaron, ciegos recobraron la vista, la fe de la gente se fortaleció, la pintura se convirtió en un símbolo de esperanza y de protección para la ciudad de Lima, por lo que se ordenó la confección de una copia al óleo y que saliera por primera vez en andas por las calles de Pachacamilla. La primera procesión del Cristo de Pachacamilla ocurrió en 1687, cuando el terremoto sacudió a Lima, y es don Sebastián de Antuñano quien mandó a hacer en lienzo una copia del Cristo que figuraba en el muro, y lo sacó en procesión a recorrer las calles de la ciudad. Es el mismo que sale en procesión en nuestros días. La procesión del Señor de los Milagros se realiza tradicionalmente en el mes de octubre, que es el mes morado. Sale en procesión desde el monasterio de las Nazarenas el primer sábado de octubre rumbo a la Catedral de Lima y regresa al santuario de las Nazarenas al día siguiente. Posteriormente, el Cristo de Pachacamilla recorre la ciudad de Lima los días 18, 19 y nuevamente el 28 de octubre. Finalmente, su último recorrido procesional se realiza el 1 de noviembre, en el que la imagen sale del santuario de las Nazarenas e ingresa al monasterio hasta el próximo año.
Fue el 28 de octubre de 1746 el día en que se registra el peor terremoto ocurrido en Lima. El Callao es destruido por un maremoto. Siendo virrey del Perú, el conde de Superunda, fue así como la imagen tomó la costumbre de salir el 28 de octubre, visitando calles, templos, monasterios y hasta ramadas. Tenemos que explicar que son dos las imágenes que salen en procesión cada mes de octubre. Una, el lienzo con la copia del crucificado del muro, y otra, la de la Virgen de la Nube, devoción ecuatoriana que la Madre Antonia trajo al Perú. Las andas de plata del Señor de los Milagros son llevadas por 32 miembros de la Hermandad de Cargadores del Señor y tienen un soporte de madera de roble. Solamente en plata su peso es de más de 450 kilos. Los cargadores obedecen a su capataz general y a un subcapataz y están organizados en cuadrillas, cada una con su propio jefe. También hay una hermandad de sahumadoras, las cuales portan antiguos y ricos sahumadores de plata, y otras de cantoras. Finalmente, hay un martillero que da la orden de detenerse y de continuar la marcha en la procesión. Todas estas personas visten de color morado. El anda sale de su sala especial en el monasterio de las Nazarenas por la puerta grande que da a la avenida Tacna. Allí la imagen recibe el saludo y el amor de miles y miles y miles de devotos. Digamos una palabra sobre el beaterio que se origina con Antonia Lucía, una mujer humilde, de vida sencilla que había nacido en la localidad ecuatoriana de Guayaquil. Es el 12 de junio de 1646. Antonia era una niña que creció en un hogar lleno de amor y de gran devoción cristiana. Pero siendo ella muy pequeña, su padre, Antonio Maldonado Mendoza, fallecía dejando a su esposa, doña María Verdugo, sola con sus 2 hijos. Si las condiciones económicas de la familia eran precarias, ahora, siendo María viuda, la situación se tornó aflictiva. Tomó entonces la decisión de marchar a la ciudad portuaria de El Callao, en el entonces Virreinato del Perú, en busca de una mejor vida para ella y sus pequeños. Allí, Antonia Lucía compartió penurias y esperanzas con los suyos, trabajando junto a su madre. Llegada a la edad adulta, a sus 30 años, su mamá, María Verdugo, se afanó por encontrar un marido para su hija que la pudiera sacar de aquella precaria situación. Antonia Lucía acató la voluntad materna, a pesar de no haber escogido ella a su marido, quien sin embargo resultó ser un hombre muy digno. Alonso Quintanilla era un hombre humilde, trabajaba como artillero en el puerto de El Callao. Aceptó con sincero cariño y respeto a Antonia Lucía como esposa. En el corazón de Antonia Lucía había crecido todos aquellos años una fe cada vez más inquebrantable, dedicando el poco tiempo que tenía tras las largas horas de trabajo a rezar. Alonso, conocedor de los deseos de servir a Dios de su esposa, aceptó guardar castidad perpetua y abrazar un matrimonio santo y casto. Apenas 5 años duró aquella relación, basada en el amor de Dios. Alonso Quintanilla fallecía a finales de enero de 1681. Antonia Lucía tomó entonces la decisión de no volver a casarse y empezó a buscar una nueva forma de vivir en coherencia con su fe. Ayudada por su confesor, el 15 de octubre de 1681 funda en El Callao un beaterio en el que se erigió como Madre Superiora bajo el nombre de Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo y tomó el morado como color para su hábito. Pronto se unieron unas cuantas jóvenes dispuestas a seguir sus pasos, entre ellas su propia madre, María Verdugo, quien falleció en el beaterio poco tiempo después. Sor Josefa de la Providencia, amiga y sucesora de Sor Antonia, describía así el origen del beaterio.
sobre estos grandes modelos de amor tierno y compasivo al paciente nazareno, fundó nuestra venerable Madre Antonia el elevado edificio de nuestro Santo Instituto, labrando ella misma en su alma otro modelo excelente que pudiesen imitar las profesas del instituto para el que Dios la eligió. Todo su negocio era la contemplación de su amado Nazareno, la imitación de sus divinas virtudes. Jesús Nazareno era la dulzura de sus labios, la música de sus oídos, la delicia de sus ojos, el centro de sus amores, inspirándole a sus hijas estos mismos piadosos sentimientos. Hasta su muerte, en el verano de 1709, Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo guió a las mujeres que siguieron sus pasos. Enferma durante muchas etapas de su vida, no renunció a la oración ni a castigar su cuerpo con ayunos y estrictas disciplinas. Dormía en una sencilla tarima, tapándose en los días de frío con una sencilla sábana. Sor Antonia Lucía experimentó momentos de éxtasis y apariciones divinas. ¡Cuántas lágrimas, conversiones, milagros debemos al Señor de los milagros! Es en el Perú, pero también en el mundo entero, que resuena la música de su himno que como hijos arrepentidos entonamos al Señor de los milagros. A ti venimos con devoción e implorando tu bendición, haremos grande nuestro Perú y el mundo entero para gloria de Dios, de la Santísima Virgen y de la Santa Iglesia. Panoramas inciertos amenazan nuestros días, terremotos de ofensas y de pecados que atraen el justo castigo divino anunciado y prevenido por tantos apelos y apariciones de la Santísima Virgen María, varios reconocidos por la Santa Iglesia. Madre, por tus labios yo digo, oh sagrado cuerpo de Jesús, viéndote así sin vida, siento mi corazón que gime. Esas manos que dieron órdenes a los mares y tempestades, que expulsaron a los vendedores del templo e hicieron el bien por todo Israel, ya no articulan. Tus pies, Santo Cristo, que caminaron sobre las aguas y surcaron los caminos en busca de los necesitados, ya no se mueven. Tu voz que hacía estremecer a los fariseos, pero que perdonaba con dulzura a los pecadores arrepentidos, ya no se oye más. Toda una llaga te cubre de arriba abajo. Oh Virgen dolorosa, te imploro una gracia insigne, que tenga delante de mí para el resto de mi vida esta imagen terrible de la gravedad del pecado. Perdón, Madre mía, perdón, y ayúdame a no pecar nunca más. Señor de los milagros, ten piedad de nosotros. Señor de los milagros, a ti venimos. No se olviden de dar el me gusta, de difundir y de compartir este video que es preparado con el mayor amor a nuestro querido, amado, honrado y venerado Señor de los milagros.